Viendo esta imagen, si me pueden dar retorno, por favor. Sí, profe, se ve. Bueno, habíamos quedado nosotros, estábamos hablando de causas, las causas que generan patología y los efectos que son las lesiones que se observan, ¿verdad? En esta foto de superior izquierda se ve una losa de una estructura de hormigón armado que quedó 20 años sin terminar la obra, sin ninguna protección, y a causa de las lluvias, ¿verdad? El hormigón era un hormigón muy poroso, no compacto, entonces absorbía el agua y iba generando oxidación en las armaduras. Y en esta primera fotografía superior izquierda vemos unas manchas amarronadas, medio naranja, ¿verdad? Eso es el óxido que va arrastrando, ¿verdad? En la medida que se evapora el agua y queda en la superficie del recubrimiento de las armaduras. Y la parte blanca, las manchas blancas, es carbonatación del hormigón. Cuando se dan estas dos enfermedades en forma conjunta, el tiempo de la baja de resistencia en la estructura es impresionantemente rápido, ¿verdad? Entonces, estas son una de las lesiones, ¿verdad? Cuando se deja una estructura mucho tiempo sin ninguna protección. Hicimos la consultoría y conseguimos hacer el saneamiento de la estructura para saber la baja de resistencia. Se tomaron en la parte de hormigón, se tomaron muestras para llevar al laboratorio, para someter a compresión y ver qué resistencia estaba rompiendo el hormigón, por un lado. Por otro lado, fíjense cómo en ciertas zonas hay recubrimiento, pero en otras partes ya está suelto el recubrimiento y se ven expuestas las armaduras con mucha oxidación, ¿verdad? Y mucha corrosión también, porque el óxido que se genera a los inicios, con el tiempo, va carcomiendo el acero y va formando una costra, que es la corrosión, ya es otro estadio mucho más severo que la oxidación, ¿verdad? Entonces, teníamos que picar atrás de la armadura, en la parte donde todavía está en contacto con el hormigón, para poder hacer la limpieza, sacar, eliminar todo el óxido, toda la corrosión, son unas costras, ¿verdad? El acero se convierte en un polvo de óxido y se va formando una costra. Con un cepillo de acero, un cabezal en la moladora, cepillo de acero, se pasa y entonces se elimina todo el óxido y la corrosión. Y ahí recién se puede medir la varilla para ver cuánto perdió su sección original. Dependiendo de eso, hay una normativa internacional que dice que si son varillas finas de 6, 8 milímetros, con un 10% que haya bajado la sección original de la armadura, entonces ya hay que hacer un refuerzo estructural. Y hay que picar un poquitito despacito esto atrás para desprender la armadura, para limpiar totalmente. En el caso en que fueran varillas a partir de 10 milímetros en adelante, o mayor, digamos, mayor de 10, 15% de disminución de la sección requiere ya un refuerzo. Cuando empezamos a picar despacito para desprender la varilla y poder limpiar alrededor, completamente alrededor de su sección, se rompe el hormigón. Y acá es como se ve ya ese claro que están viendo en la foto superior derecha, ya es el cielo, vamos a decir, la luz que está entrando, acá se ve mejor, ¿verdad? Entonces el hormigón tenía una bajísima resistencia, se hicieron los cálculos, sí que convenía, ¿verdad? Reforzar esto poniendo más varillas o con fibra de carbono, que es otro sistema de refuerzo, o demoler el hormigón, hacer todo el saneamiento de las armaduras, reforzar donde habría que reforzar y volver a cargar.
Finalmente, los pilares y las vigas están en buenas condiciones, pero no así las losas. Otra cosa que también pudimos medir es el espesor de la losa y estaba entre 4 y 5 centímetros nada más, quiere decir que fue un cargamento muy deficitario. Por norma tenemos que tener 7 centímetros de hormigón, ¿verdad? De por sí luego ya está por debajo de la normativa y más con la pérdida de resistencia a causa de la carbonatación, que son las manchas blancas que se ven en esta parte. Se dejaron vamos a decir, las vigas y los pilares se dejaron y se demolió el hormigón de la losa, se saneó totalmente, se limpió todas las armaduras, hicieron los refuerzos, se volvió a cargar el hormigón. Es un trabajo tedioso, lento y muy caro, ¿verdad? Eso es por la desidia de dejar tanto tiempo. Entonces vemos acá efectos observados. Dice, los efectos son las lesiones. Las más comunes que se desarrollan en nuestro país a causa de malos procesos constructivos, mala calidad de mano de obra, mala calidad de materiales, o de repente buenos materiales, pero materiales elegidos erróneamente, ¿verdad? Y a causa del clima que tenemos, ¿verdad? A causa de falta de mantenimiento, estas son las más comunes, y son fisuras, grietas, cosqueras en el hormigón, deformación, ¿verdad? La deformación puede darse a nivel estructural, independiente que sea de hormigón, puede ser metálico, de madera, una estructura, se da una deformación, ¿verdad? Roturas, desprendimientos, disgregación es cuando se disgrega en la mano, ya sea el hormigón, el acero o un revoque, por ejemplo. Pierde su resistencia, vamos a decir. La humedad, que si bien es una causa para el desarrollo de lesiones, también en sí es una lesión. La erosión, la colmatación, la rigidez en procesos o materiales que tienen que ser flexibles, pierden esa flexibilidad, se rigidiza, entonces el material ya deja de cumplir su función. La filtración, normalmente en techos, o puede ser a través de muros también cuando las napas freáticas son muy potentes y no están canalizadas, vamos a decir, y presionan contra los muros o contra la losa de supresión y terminan rompiendo. Tenemos dilatación, contracción, todos los materiales dilatan y contraen. El problema es que no pueden superar la tensión admisible de ese material. Cuando estas fuerzas superan esa tensión admisible es que tenemos estos problemas de fisuración en las estructuras, ¿verdad? Eflorescencias son unas manchas blancas que se dan sobre los materiales cerámicos y es a causa de sal presente en la arena o en el agua, o incluso en algún aditivo químico que tenga un plastificante, por ejemplo, que tenga presencia de cloruros, o un aditivo en el hormigón también puede ser con presencia de cloruros. Eso hay que controlar, por eso hay que leer los manuales técnicos y ver la composición de los materiales que vamos a comprar. Después tenemos la oxidación, que les acabo de mostrar, como un acero se va degradando totalmente, incluso se va soltando la varilla. Tenemos la carbonatación, que es un proceso que deteriora la resistencia de la masa de hormigón. Y si tenemos oxidación, que deteriora el acero, y carbonatación, que deteriora el hormigón, entonces de una baja estructural, una baja resistencia estructural, ¿verdad? Después tenemos ampollas o burbujas que se suele ver muchísimo en las pinturas, en los acabados de pinturas, barnices. Alteración cromática es cuando la pintura, por ejemplo, va perdiendo su color, y esto a causa del asoleamiento. Suciedad, que es un depósito de la suciedad que hay en la atmósfera, en el aire,
¿verdad? Y a causa de la lluvia o del viento se deposita sobre las fachadas, por ejemplo, y va degradando estas fachadas, ¿verdad? Colonias de microorganismos, colonias de insectos y lesiones por factores bióticos, que son animales, plantas. Bueno, los criterios que intervienen en la prevención tienen que ver con comprender la directa relación entre prevención y calidad de la obra, el buen diseño arquitectónico, la calidad de documentación de la obra y el detalle constructivo. Si nosotros no lo pensamos acabadamente al proyecto en gabinete, en el proceso constructivo vamos a tener fallas, ¿verdad? Incluso en el gabinete, si no tomamos elecciones acertadas en cuanto al proceso constructivo o en cuanto a la elección de los materiales, ¿verdad? Vamos a tener después lesiones o desarrollo de patologías constructivas que nacen del proyecto ejecutivo, o un proyecto ejecutivo mal calculado, o un proyecto ejecutivo que no contempló todas las instalaciones. Después tenemos que estar rompiendo, en el proceso constructivo tenemos que estar rompiendo algunos elementos porque no nos acordamos de tal cosa, o sea que el proyecto ejecutivo o el proyecto constructivo no está bien desarrollado, ¿verdad? No está acabadamente pensado, entonces de ahí ya surgen una cantidad de lesiones que después se desarrollan en obra y siguen desarrollándose ya en la vida útil del edificio. Por eso el detalle constructivo, siempre insistimos con ustedes, ¿verdad? Que es fundamental. Si nosotros no tenemos detalles constructivos dentro de nuestro proyecto ejecutivo, el personal o los contratistas que tengamos en obra van a tomar decisiones, ¿verdad? Y van a hacer a su mejor entender y parecer. Y no siempre está bien lo que se hace. Y perdemos también el control de la dirección de obras. La planificación y organización respetando la calidad y cantidad de tiempo de ejecución. Muchas veces tenemos multas por atraso en la ejecución y en los procesos de acabado apuramos el tiempo, ¿verdad? No damos todo el tiempo necesario para el correcto fraguado de los revoques y ya estamos haciendo el enduido y la pintura. Esa humedad remanente ahora va a empezar a ampollar los acabados, ¿verdad? Y esas ampollas van a ir explotándose y descascarándose los acabados de enduido y pintura. Entonces hay que respetar los tiempos y la calidad del proceso y la cantidad de tiempo de ejecución. No se pueden apurar procesos. Y menos cuando tenemos, no como el clima que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Es húmedo, entonces hay mucho vapor de agua en el aire y dificulta el rápido proceso de fraguado de los revoques, ¿sí? Hay que darle más tiempo y tiempo es lo que no tenemos, porque el tiempo es dinero en obra. Si yo me atraso, me van a cobrar seguramente alguna multa. Entonces ahí es que viene el aceleramiento de los procesos y los problemas que puede acarrear esto. La criteriosa selección del terreno de implantación. Muchas veces tenemos un cliente que ya compró su terreno, pero sin tener idea, ¿verdad? Del tipo de terreno, la orientación. Bueno, la orientación ya va a quedar a cargo nuestro en el proyecto, la mejor solución, ¿verdad? Ahora, el tipo de terreno, hay terrenos que son saturados en agua. Entonces, tenemos muchos sistemas de mejoramiento del suelo, pero tenemos que conocer esos sistemas. Eso encarece la ejecución del proyecto, ¿verdad? Pero hay que utilizarlos, porque si no, vamos a tener una cantidad de lesiones asociadas a la humedad y la poca duración de todas las legislaciones que le hagamos, la poca resistencia del suelo que el tipo de fundaciones que nosotros usamos entra con presión con el terreno. ¿Por qué construimos así? Porque en nuestro país no hay terremotos.
Entonces no usamos fundaciones flotantes, usamos fundaciones que entran en el suelo y se comprimen y trabajan con el suelo, ¿verdad? Con la resistencia del suelo. Entonces los procesos constructivos hay que conocerlos, ¿verdad? El estudio del suelo es fundamental, conocer, ¿verdad? Para poder tomar estos recaudos. Después tenemos la adecuada intervención en el sitio de implantación. Como les decía, los mejoramientos del terreno en cuanto a su resistencia. Hay sistemas muy buenos, pero por supuesto tienen un costo adicional, pero hacen a la seguridad de obra, o sea que no podemos obviarlos. Adecuada intervención en el sitio de implantación, la previsión de un sistema de entubamientos de napa freática, el agua no se puede atajar, hay que dejarla fluir, porque si tratamos de atajar con un muro pantalla, va a terminar rompiendo la pantalla e inundando el subsuelo o el sótano que tengamos en el edificio. Ha ocurrido muchísimas veces en Asunción, ¿sí? Muchas veces tiene un sistema de captación deficiente, y ocurre otra vez el problema, ¿sí? Y estas son lesiones que todo lo que tiene que ver con malos procesos constructivos, baja calidad de mano de obra, baja calidad de materiales, son vicios ocultos que son responsabilidad del profesional. Y nosotros tenemos 10 años de responsabilidad civil sobre nuestras obras. ¿Qué quiere decir? Que nos van a demandar y vamos a tener que arreglar los problemas de nuestro bolsillo, ¿verdad? Y si no lo hacemos, las demandas pueden terminar sacándonos nuestro registro profesional, por ejemplo, perder nuestro registro profesional. Aparte, la mala fama, ¿verdad? Después tenemos la correcta selección de proceso constructivo adecuado al diseño, al clima del lugar y al tipo de suelo. Todo eso tiene que converger en un proyecto adecuado y bien desarrollado, el proyecto. La observancia de las normas constructivas, porque si no, todo queda en el papel, no nos habilitan la construcción. La criteriosa selección de materiales, los materiales, hay veces que nosotros gastamos muchísimo dinero en comprar los mejores materiales, pero nos equivocamos en su selección, no es el adecuado por más que sea de primera calidad. Y ocurre mucho con los materiales flexibles, por ejemplo, aquellos que tienen que vedar o sellar las juntas constructivas o las juntas estructurales, y seleccionamos para una terraza un material de sellamiento de junta asfáltico. El asfalto es para eso, pero para subsuelo, donde no le dan los rayos calóricos ni los rayos UV del sol, porque eso se rigidiza y obstruye la junta que está pensado para que haya un espacio donde los elementos estructurales puedan dilatar y contraer, ¿sí? Y absorber esa tensión que se da en ese movimiento, dilatación y contracción. Entonces, para el exterior tenemos que usar mati de poliuretano. En los entrepisos o las plantas tipo podemos utilizar un mastic acrílico. En el subsuelo podemos utilizar un mastic asfáltico, ¿verdad? Porque está protegido y ahí sí va a durar y va a funcionar bien el material. Lo que no podemos usar es un mastic asfáltico en una terraza, por ejemplo. Entonces, una vez que se rigidizó, vamos a tener problemas de filtración de agua a través de esa junta. Vamos a bloquear esa junta, no va a funcionar la junta, y vamos a tener muchas fisuras en la parte estructural e inclusive en la parte de muros. Después dice la óptima calidad de los materiales, conocer las especificaciones técnicas de los materiales de construcción para poder aplicarlos bien. Implementación de una mano de obra calificada, coordinación de tareas de fiscalización continua. Esto incluye la dirección de obra de parte nuestra, porque somos los responsables, ¿verdad? Aunque hayamos subcontratado un arquitecto residente en obra o un ingeniero, igual
El profesional que firma el contrato es el responsable absoluto de la obra. Después dice el control de calidad de material y mano de obra, ¿verdad? Por más que sean, como les digo, profesionales destacados o que conocen su trabajo, nosotros tenemos que ejercer otra vez esos controles, ¿sí? Control de calidad de materiales y mano de obra en el sentido también de los materiales que nos proveen, que compramos, ¿verdad? Nos muestran lo mejor, compramos, pero que llega a obra. Eso es importante. Entonces los proveedores también tienen que ser de confianza. ¿Cómo se almacenan esos materiales? No podemos dejar, por ejemplo, una carga de varilla a la intemperie sobre la tierra, porque ya va a iniciar el proceso de oxidación. Entonces, ¿cómo almacenar las armaduras, las varillas? ¿Cómo almacenar el cemento? Más de 10 bolsas no podemos apilonar, porque la compresión, el peso de esas 10 bolsas una sobre otra va a hacer que las que están abajo se compriman tanto que inicien su proceso de fraguado. Tampoco se puede dejar sobre el piso la bolsa de cemento, tiene que estar sobrelevada, sobre algún pallet, una tarima, lo que sea, porque la humedad del suelo puede empezar a subir y perder material, porque una vez que empezó el proceso de fraguado del cemento, dentro de la bolsa sin abrir, ¿verdad? Eso ya no sirve para hacer ni hormigones, ni morteros, ni mezcla de nada. El periódico mantenimiento. Eso sí es una responsabilidad del propietario. Pero, ¿qué pasa? El propietario puede no tener idea de cada cuánto tiene que hacer el mantenimiento o los controles. Entonces, nosotros vamos a ver en esta cátedra el manual, esta última flecha, el manual de uso y mantenimiento, que es nuestra obligación entregarle al propietario cuando le entreguemos la obra y juntamente con un juego de copias del proyecto, pero el proyecto ajustado a la realidad constructiva, porque si tuvo algunos cambios, esos cambios se tienen que reflejar en los planos, ¿sí? No saben la cantidad de consultorías que hacemos y nos vamos y lo primero que solicitamos son los planos y la gente, los propietarios no tienen planos de sus casas, de sus edificios. Y si tienen, no refleja la realidad constructiva. Hubo modificaciones que no están contempladas en los planos originales, porque le entregan los planos originales nomás, no ajustan los planos a la realidad de obra, ¿verdad? O están totalmente incompletos, tienen planta, corte, fachada y ya está. Eso no es un proyecto ejecutivo. La parte de instalaciones, la parte de estructura no tienen, no existe. Entonces, para hacer una consultoría, cuando se requieren esos planos, ¿verdad? Y no existen, hay que hacer todo un relevamiento. Y eso es otra vez, vamos a decir, un adicional en los gastos. Bueno, hasta acá lo que es de patología, si tienen alguna consulta. Profe, ¿sí te puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. No sé si tiene tanto que ver con el tema, pero es una pregunta que tengo desde hace rato por un evento del que me contaron. Cuando vos terminas una obra, como vos decís, tenés que entregar la documentación final. Sí. ¿Estás de alguna forma vos obligado a entregar el formato editable, o sea, el formato digital del proyecto? O... Sí, o no, ¿qué? Continuamos. No te escucho todo, perdón. O ese es un derecho que vos te puedes reservar, porque, no sé, por ejemplo, imagínate que le haces un dúplex a una persona y no le querés entregar el formato digital porque no querés que tu dúplex él comercialice como se le dé la gana. Y te podrías negar a entregar eso. Una vez que le entregas los planos impresos, ella puede multiplicar eso, pero vos tenés un derecho sobre ese proyecto, un derecho intelectual, ¿verdad?
Y eso tiene que ver con la protección, las leyes de protección a la profesión, ¿sí? Que nosotros no tenemos porque somos un gremio muy débil. Voy a dejar de compartir esto. Somos un gremio bastante débil, ¿verdad? Otras profesiones sí tienen gremios fuertes, solidarios entre sí. Entonces depende ya de nosotros ir construyendo todo eso, ¿verdad? Leyes que nos amparen, eh, bueno, y que nuestra profesión esté un poco más cubierta. Por supuesto, mira, yo te cuento que muchísimas veces en mi vida profesional me pasó que me pidieron un proyecto, ¿verdad? Le hice el anteproyecto, les paso, ¿verdad? Y me dicen que sí, que les gusta, que bueno, que están esperando a que le desarrolle el proyecto, ¿verdad? Y que están esperando un desembolso del banco, que esto, que lo otro, y al final no te contratan, no, pero después de un tiempo vos pasás por ahí y sabes, ves tu proyecto construido, ¿verdad? Hoy con la tecnología que todo el mundo maneja, es muy fácil apropiarse de eso. Es muy fácil, ¿verdad? Que te pasen por WhatsApp nomás un anteproyecto para que vos mires y te discutas con el profesional si te gusta o no te gusta, los ajustes que tenés que hacer. Ese ya es un punto de partida en que estás entregando, ¿verdad? Un trabajo intelectual que está muy bajo valorado, o sea, no tiene valor especialmente en nuestro país, porque siempre te dicen acá el dibujito nomás, o te pasan inclusive algo que ellos quieren, ya y sobre esto hacen el dibujo, ¿verdad? Entonces, se valora más la parte constructiva que la parte proyectual. Pero eso es porque sencillamente no tenemos leyes que no protejan. Una vez que el proyecto fue pagado, vos tenés la obligación de entregar eso. Ahora, conviene firmar para todo un contrato, ¿sí? Incluso para un proyecto, te conviene firmar un contrato donde diga, ¿verdad?, de que el propietario o el cliente se está obligado a pagar el proyecto. Si es que te van a vender el proyecto, pues muchas veces uno termina negociando, cobrando una parte del proyecto, ¿verdad? Porque vas a terminar construyendo vos tu propio proyecto. Pero son honorarios diferentes. Si vos tenés un contrato donde alguna cláusula diga de que ese proyecto no puede ser replicado y vos sabes que se replicó, ¿verdad? Que el propietario mandó a hacer en cadena, vamos a decir, los duples, ¿verdad? Entonces vos ahí podés demandar. Pero si no tenés un contrato y no tenés leyes que te amparen, estás totalmente desprotegido. Pero si se pagó ese proyecto, es tu obligación entregarlo, Ya. porque está comprando el proyecto está pagado y vos tenés que entregar el proyecto. Pero ocurre también lo contrario, ¿verdad? Que nos aprobaron el proyecto, que nos pagaron el proyecto, que después al final nos dieron por confianza la construcción de esa obra y termina la obra y nosotros como profesionales fallamos porque no entregamos ese conjunto de planos, ¿verdad? Y tampoco entregamos el manual de uso y mantenimiento y vamos a ver la importancia de ese manual más adelante en otras clases, ¿sí? Bueno, no sé si respondí tu... Sí, sí, claro que sí, profe. Gracias. Bueno, ok, bueno, a ver, voy a compartir, voy a abrir la otra clase. A ver, voy a compartir pantalla ahora.
Me avisan. No sé por qué no aparece. Están viendo clase 2. Sí, profe. Se ve clase 2. Bueno. Ah, no, perdón, se ve solamente una pantalla. Se ve que estás compartiendo, pero no se ve la clase. Bueno, ok. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Y ahora? No, profe, no sé, no Se sé. ve tu pantalla del Meet. ¿Perdón? Se ve tu pantalla del Meet, no la diapositiva. Y no sé porque la verdad es que tengo abierto. No sé por qué no me permite, no me aparece. No. Mm, ¿No se ve? No, profe. Ay, Sí, siempre tu pantalla de Meet nomás, no que estás compartiendo. dejar de presentar. ¿Alguien de ustedes puede compartir la unidad 2? Si me ayudan, porque no sé qué le pasa, no sé por qué no me muestra. Sí, claro que sí, profe. Por ¿Dónde está? favor. ¿Está en la página, está en Fada Virtual? EVA virtual, construcciones 5, unidad 2. Dale, profe. Un segundo mientras que abro, yo puedo compartir sin problema. Perfecto, perfecto. Mientras tanto, le hago un comentario. Novedades, debajo de novedades, o sea, dentro del área de novedades, hay un lugar donde pueden alzar la solicitud de exoneración de TP para aquellos que cursaron pero no lograron proceso, ¿verdad? O que cursaron, lograron proceso pero perdieron, no pudieron, no lograron rendir, entonces pierden sus fechas. A partir del 70% de trabajo práctico se puede exonerar. Entonces solamente tienen que rendir el parcial, nada más que eso, y nosotros le sumamos la nota que ya obtuvieron en el TP. Pero tienen que hacerme la solicitud, por favor, porque eso ahí en la plataforma, porque es un lugar donde se almacena y entonces el docente no se olvida de nadie, porque están todas las solicitudes ahí. Profe, Sí, ¿te puedo compartir yo? y no sé si no hay problema. Victoria, Victoria era quien iba a compartir. Sí, yo ahora entré, pero miles, si es que querés, ahí está. Mejor para mí. Pues ahí ya Gracias, está miles. compartiendo. Ahí está. Muchas gracias. ¿Quién está compartiendo? Milena. Gracias, Milena, por el apoyo. Bueno, ¿qué tenemos en la clase 2? La documentación adjunta al proyecto ejecutivo. Vamos a hablar de esto, todos conceptos teóricos, pero que después, cuando hagamos el trabajo práctico, vamos a ir enlazando estos conceptos y aplicando los conceptos, ¿verdad? La documentación adjunta al proyecto, aparte de los planos, ¿verdad? El proyecto
no solamente está el proyecto constructivo o ejecutivo, no solamente comprende los planos. A los planos le acompañan las especificaciones técnicas, ¿sí? El cómputo métrico. En el cómputo métrico tenemos el listado de rubros. Dentro del cómputo métrico está el listado de rubros y vamos a ver el uso de planillas, de tabla, consumo de materiales, con mano de obra para sacar los costos y después llegar a los precios, ¿sí? Entonces, Profe, ¿qué es planilla de rubros? O sea, el listado de rubros. listado de rubros es el listado de trabajos que tenés que hacer en obra para construir el edificio. Por ejemplo, fundaciones, estructura, pilares, vigas, losas, ¿verdad? Todo eso son rubros o actividades que tenés que hacer en obra para que vaya creciendo y construyéndose tu edificio. Después vamos a ver más detalladamente. Después tenemos el libro del edificio, que es un manual de uso y mantenimiento que se le entrega al propietario conjuntamente con los planos y la planilla de cómputo y presupuesto. En los cronogramas de obra, esto no precisamente se le tiene que entregar al propietario, pero sí nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuanto más grande es la obra, más detallado el cronograma. El cronograma es una planilla que nos ayuda a ver cómo se va a ir construyendo y cuánto tiempo va a durar la construcción de cada rubro y finalmente el tiempo de ejecución total de la obra, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque esta planilla nos va a ir avisando si estamos bien en el tiempo o no estamos atrasando. Si nos estamos atrasando y estamos en una licitación pública nacional, sí o sí nos van a cobrar multa. O aunque no estemos en una licitación pública nacional, no estemos trabajando en una obra para el Estado, pero sí para un inversor, en el contrato hay una cláusula de penalidades, ¿verdad? Y eso nos van a aplicar de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Entonces, en el cronograma se ven las obras que se tienen que ir haciendo y el tiempo que va a consumir esas obras. También el cronograma sirve para otras cosas, no solamente para establecer los tiempos de ejecución, también para ver los desembolsos financieros, también para ver la provisión de materiales, inclusive de mano de obra en la obra. Entonces, para muchísimas cosas nos sirve el cronograma y vamos a ver los tipos de cronogramas que hay. Pero todos tienen la misma finalidad, establecer los tiempos, los contratos. Eso es otra cosa que vamos a ver y que todo esto forma parte del proyecto ejecutivo en sí, con todos sus anexos. Estos son anexos al proyecto de planos, que nosotros vamos a ver también al final como última clase lo que es licitaciones públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro mercado es muy pequeño, entonces no solamente trabajamos en el área privada, sino también en el área pública. Todas las constructoras, casi todos los profesionales tuvieron obra en el sector privado y en el sector público, ¿sí? Porque es chico el mercado. Entonces, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentarnos a una licitación pública. Entonces, la siguiente ficha, por favor. Una licitación pública, lo que vamos a ver en licitación pública no tiene nada que ver con el proyecto ejecutivo y sus anexos. El proyecto ejecutivo y sus anexos es lo que recién, pues eso llegaba hasta contrato nada más, ¿sí? Eso sí forma parte de un proyecto completo, con anexos y todo. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Ahora vamos a entrar un poco en lo conceptual. Son las condiciones que determinan el tipo de materiales, sus características, calidad y técnica en los procesos constructivos a ser utilizados en una obra, determinando de esta forma la calidad de obra.
¿sí? Yo decido usar, por ejemplo, ladrillos laminados a la vista, por decir un material. Bueno, la especificación técnica me va a determinar que en el proyecto yo ya simbolizo eso, ¿verdad? Pero la especificación técnica es un documento redactado, ¿verdad? Y tiene dos partes. De los materiales, donde habla que este ladrillo laminado va a tener tal calidad sujeta a las normas de INTN y tales características que tienen que reunir, ¿sí? De color, sección, dimensiones, geometría. ¿Por qué? Porque eso hace a la resistencia del material. Entonces, se detalla, se explica cómo es eso. Y la otra parte, después de haber hablado de todos los materiales, por ejemplo, el cemento, qué tipo de cemento voy a usar, los morteros, cuáles son los dosajes que se van a usar, los barnices, qué tipo de barniz, las siliconas, las pinturas, qué tipo de pintura, ¿verdad? O sea, de todos los materiales que componen la obra se especifica, o sea, se describe en este documento de las especificaciones técnicas. Después de eso se habla del proceso constructivo, que es cómo aplicar esos materiales en un proceso. Por ejemplo, yendo al ladrillo laminado visto, que mis muros van a ser así, independiente de que tenga otros tipos de muros, porque siempre hay muchos tipos de muros en una obra. Dice que los muros van a ser los muros de tal lado, en la fachada, por ejemplo, frontal o principal, o oriental al este, al noreste, va a ser de mampostería de ladrillos laminados vistos, con un mortero de dosaje tal, con un espesor de junta de 1.5 centímetros o 1 centímetro, entonces, colocado con trabazón, ¿verdad? Y así se va hablando de la aplicación de ese material dentro del proceso constructivo o del rubro de la mampostería. Entonces, ¿qué busca esta especificación? Primero, establecer las características de los materiales. ¿Por qué es importante? Porque ladrillos laminados en el mercado hay miles y yo tengo que establecer exactamente cuál es el que voy a usar y las características que tiene que tener este ladrillo laminado. Y después el uso de ese ladrillo en el proceso de construcción de la mampostería. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ¿toda esta especificación técnica se hace para todo tipo de envergadura de proyectos o solamente para proyectos grandes? Generalmente, si el proyecto es muy chico, hay especificaciones técnicas, pero mucho más reducido en su volumen, porque va de acuerdo a la envergadura de obra. Pero generalmente se usa porque si vos no vas a construir la obra, vas a vender el proyecto, vos tenés que darle estas directrices al constructor. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando surjan problemas por vicios ocultos, el constructor va a decir, no había especificación técnica, yo me fui a comprar el ladrillo que me dio mi presupuesto. ¿Me entendés? Si no hay especificación técnica, porque es una forma de controlar la obra y llegar a la calidad de obra. Te explico, por ejemplo, el MUD hace un prototipo de vivienda social de 45 metros cuadrados. Es una obra pequeñísima. Pero ¿dónde está la complejidad? Que no se hace una vivienda, se hacen 500 viviendas. Entonces, el control de esas 500 viviendas y la cantidad de material y la cantidad de mano de obra que vas a usar, ahí se complejiza totalmente esa obra. Y es bastante compleja. Administrar, ejecutar, administrar, llevar la dirección, la fiscalización de todo ese volumen de casas, ¿verdad? O sea que es un prototipo, pero replicado 500 veces. De repente tenés un shopping, ¿verdad? Si vos no estableces exactamente qué tipo de material lleva tu proyecto,
¿verdad? Te van a comprar cualquier cosa. Cualquier cosa te van a comprar. Y por ahí, si no está bien especificado, y si hay un siniestro, el problema te lo tiran a vos, ¿sí? Porque el constructor puede decir, puede alegar, yo ejecuté como estaban los planos, pero si no hay especificación técnica que exija, ¿verdad? El plano se interpreta como uno quiere, porque la especificación que se pone en los planos no es tan detallada como la de la especificación técnica. Aparte de otra cosa, hoy con el sistema BIM hay todo un enlace entre todas las partes de un proyecto, porque está diseñado el sistema para eso, para mitigar todos los errores que pueda haber. Pero antes del sistema BIM, que no todo el mundo todavía usa, en otros países es obligatorio, pero acá todavía no es obligatorio, entonces vos diseñás tu proyecto y escribís tu especificación, ¿verdad? Y hay algo que no concuerda entre el proyecto, entre los planos y la especificación. La especificación es lo que vale. Por eso es tan importante la especificación técnica. Y aparece en todos los proyectos y en todas las licitaciones públicas, porque es una forma de determinar la calidad de obra. Fíjate lo que dice en el concepto. Dice, son las condiciones que determina el tipo de material, sus características, calidad y técnica de los procesos constructivos a ser utilizados en la obra, determinando de esta forma la calidad de obra. Por eso es tan importante este documento. Aparte porque te respalda a vos, proyectista, de que el constructor, ya sea otro arquitecto, un ingeniero, una empresa constructora, cumpla a cabalidad lo que tiene que ser tu proyecto. ¿Para qué fue diseñado? ¿Cuáles son sus características arquitectónicas? ¿Para qué fue calculado el proyecto? Porque hay cambios de uso que, mira, bajan la resistencia o la losa, la estructura no estaba pensado para ese cambio de uso, ¿verdad? Y se genera una cantidad de lesiones y una cantidad de patologías, ¿verdad? Y empiezan las demandas. ¿Qué pasó en Icuabolaños? Siniestró el edificio y se investigó quién eran los responsables, los propietarios, el diseño constructivo o la obra, el sistema constructivo, ¿verdad? Ese que fue empleado en obra. Porque alguien hizo el proyecto y otra empresa construyó la obra. Entonces ahí se fueron determinando las responsabilidades de cada uno. Entonces imagínense la importancia que tiene esto. Bueno, siguiente, vamos a ir avanzando. Eso es conceptualmente lo que es una especificación técnica, ¿sí? Y en la unidad 2 ustedes van a encontrar materiales de lectura. Dice el cómputo métrico. Es otro documento anexo a los planos. El cómputo métrico, para hacer un cómputo métrico tengo que tener el proyecto constructivo terminado, ¿sí? Y tengo que tener las especificaciones técnicas redactadas y terminadas. O sea, yo hago mi proyecto y en base a mi proyecto voy a detallar las especificaciones técnicas, segundo paso. Y cuando tenga esos dos elementos voy a poder hacer el cómputo métrico. Y el cómputo métrico es para el presupuesto, ya pensando en un presupuesto. Entonces, el cómputo lo que es lo que finalmente concluye que el cómputo es el metraje. Metrear todos los rubros para tener las cantidades de ejecución en cada rubro. Por ejemplo, en mampostería, ¿cuántos metros
cuadrados de mampostería vista tengo, cuántos metros cuadrados de mampostería de ladrillos comunes o mampostería de ladrillos huecos, ¿verdad? O mampostería de ladrillos comunes de 0,15, de 0,20, de panderete, de 0,30. Todos los tipos de mampostería que tengo. Yo tengo que metrear para saber el volumen, porque eso después lo voy a usar en la planilla de costos y de precios, para llegar a cuánto me va a costar mi obra. Entonces vamos por parte viendo en los anexos, ¿verdad? Y cómo cuando tengo todo el proyecto definido, puedo hacer las especificaciones ya en vista a mi cómputo, que es el metraje de todos los rubros que componen la obra. Entonces, eso va así. Primero el proyecto constructivo, después las especificaciones técnicas, después el listado de rubros que componen todas las actividades o trabajos que se deberán ejecutar para la construcción del edificio. Desde el momento de la primera visita al terreno, al sitio de la obra, hasta la entrega final, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el listado de rubro compone todo. Yo me voy a ver el terreno para ver, mandar a hacer un estudio de suelo, ver la inclinación, las pendientes, las curvas de nivel, todas las características que tenga el terreno, la cantidad de árboles que tiene, qué estoy obligada a mantener, qué puedo eliminar, cómo se inserta mi proyecto en ese terreno, la orientación, la organización de obra, todo eso ya me voy viendo, ¿verdad? Y en base a esa visita y tener el título en la mano, yo voy a empezar a proyectar, ¿sí? Bueno, entonces, dice, de la primera visita se computa hasta la entrega final. ¿Por qué? Porque un listado de rubros termina con la limpieza final de obra. Ahí termina el listado de rubros, porque todas esas actividades me van a generar gastos. Esos gastos se van a llamar para nosotros costos. ¿Cuánto cuesta hacer todos los rubros para la ejecución? Para consolidar, o sea, para construir mi proyecto, ¿verdad? Pero esos costos después se van a convertir en precios. Y el precio es lo que tiene que pagar el cliente. El costo es lo que cuesta hacer. Pero ahí no hay utilidad todavía del profesional. El costo es comprar los materiales, pagar tasas, pagar mano de obra, ¿verdad? Todo lo que implica la ejecución en sí. Se convierte ese costo en un precio cuando yo le cargo mi utilidad como profesional. Entonces, para mí es un costo y después va a ser el precio para el cliente. ¿Qué es lo que yo le paso al cliente? El precio. Yo no le paso mis costos, le paso el precio. ¿Se entiende esto? La diferencia. Tienen que entender bien la diferencia entre lo que es costo y lo que es precio. En los costos no hay ganancia, en el precio sí. Sí, adelante Luis. Profe, ¿y cuánto sería el monto del precio? O sea, ¿qué porcentaje se le atribuye al costo? Nosotros vamos a analizar dos tipos de costos más adelante, ¿verdad? Los costos directos que se conforman por mano de obra, materiales y herramientas, y los costos indirectos, que son las actividades o las ejecuciones que tengo que hacer para llevar adelante mi obra. Por ejemplo, implica transporte o pago a profesionales que no están en obra pero que apoyan a la obra. Por decirte, yo en la obra tengo, cuando las obras son muy grandes, se establecen oficinas dentro de las obras, ¿sí?
Entonces, ahí yo tengo dibujante, tengo una secretaria, mi contador viene a trabajar, ¿verdad? Para llevar la contabilidad de la obra, porque yo tengo que rendir los desembolsos del inversor. Entonces, esos son los costos indirectos, ¿verdad? Por ejemplo, toda la parte de cartelerías, vallados de obra, protecciones de obra. No es solamente el edificio en sí, lo que se está construyendo, sino todo el soporte logístico para poder hacer eso. Esos son los costos indirectos, donde incluso entra consumo de energía, de servicios básicos, entra también, por ejemplo, alquileres, entran, si yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, entra ahí, consultorías, dependiendo de la envergadura del proyecto, todas esas cosas que no tienen que ver con materiales, mano de obra y herramientas, entran en costo indirecto. Cuando yo tengo ya analizado para cada proyecto cuáles son los costos directos, quiere decir materiales, mano de obra y herramientas, para eso necesito la especificación técnica y los planos, ¿verdad? Para establecer eso. ¿Y cuáles son los costos indirectos que van a influir en esa obra? Por ejemplo, si mi oficina está en Asunción, pero mi obra está en San Bernardino, por decir, hay una distancia, ¿verdad?, que recorrer todos los días, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que también contabilizar el desgaste de el combustible y el desgaste de mi vehículo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces son cosas que se van sumando y son específicas de cada obra. No es que yo una vez nomás voy a analizar los costos indirectos y ya me va a servir para todas las obras, no es así. Para cada obra se analiza, porque lo que entra en esta obra a lo mejor en otra obra no entra. Entonces, cuando yo tengo analizados los costos, lo que hago es agregarle la utilidad para convertirlo en un precio. Y la utilidad nuestra, de los arquitectos, está regida por la ley 1012. La ley 1012 establece lo mínimo que se puede cobrar, es en porcentaje, es lo mínimo que se puede cobrar por un anteproyecto, por un proyecto ejecutivo, por la dirección de obra, ¿verdad? Entonces, cuando yo le cargo ese porcentaje establecido en la ley, lo mínimo, si yo de ahí en más quiero cobrar más, tengo todo el derecho de cobrar más, puedo ganar ese cliente o puedo perder ese cliente, puedo ganar una licitación o puedo perder una licitación, ¿verdad? Pero hay gente que de repente dice, yo quiero que fulano me haga mi obra, pero te va a salir una locura, una fortuna de salir. No importa, yo quiero que él me haga y pago para que me haga él. Y es mucho más caro los honorarios profesionales de esa persona que de otro profesional. Pero el cliente elige, ¿sí? Entonces, la ley te establece lo mínimo. De ahí en más, de acuerdo a tu criterio y de acuerdo a tu posicionamiento en la profesión, vos podés levantar tus honorarios. Si hay alguien que te quiere pagar, pues te paga. Pero está establecido lo mínimo en la ley 1012. Y siempre es un porcentaje. Y eso vamos a ver en un ejemplo en el trabajo práctico y vamos a ir analizando, ¿sí? Siguiente. Habíamos hablado que el cómputo se constituye en la medición de los rubros a ejecutar, ¿verdad? Y tenemos las planillas. Las planillas son el elemento que nos ayuda a hacer un ordenamiento de estos trabajos que necesitamos, ¿sí? Y tenemos varios tipos de planilla. La planilla de cómputo y presupuesto ya es una planilla, ya es un instrumento donde cargar los rubros para la ejecución del edificio, donde cargar la cantidad que es el cómputo métrico de cada rubro, donde cargar los precios finalmente, ¿sí? Ese instrumento ya es una planilla. Después tenemos
Otras planillas, planilla de consumo de materiales, por ejemplo. ¿Cuántos ladrillos me consume un metro cuadrado de mampostería de 0,15? 65 ladrillos, ¿sí? ¿Y cuántos metros cuadrados de mampostería de 0,15 tengo que ejecutar para construir el proyecto? Entonces siempre analizamos a partir de la unidad. ¿Cuánto de cemento lleva la mezcla o el mortero de asiento? ¿Cuánto de cemento lleva un metro cúbico de hormigón? Y después metrear todo el volumen. ¿Cuántos cúbicos tenés en tu obra de hormigón? Para saber cuánto de cemento necesitas para ese rubro. Y después, cuando tenés todos los rubros analizados, entonces vos podés sumar todas las cantidades de cemento que hay en cada rubro y tener la totalidad de cemento que vas a comprar. Y como generalmente sale muchas cantidades de bolsas de cemento, vos podés ir a negociar con un proveedor. Dame más barato porque te voy a comprar 10.000 bolsas, 50.000 bolsas, 100.000 bolsas de cemento. Y no te pido, no me vas a entregar todo junto, me vas a ir entregando en la medida que yo te vaya pidiendo. ¿Y cuándo te voy a ir pidiendo? De acuerdo al avance de mi cronograma de obra. Porque primero no tenés espacio para almacenar todo ese volumen de material. Segundo, no podés almacenar todo ese volumen porque va a ser inservible al momento de utilizar tu cemento, se va a endurecer todo sin poder usar. Entonces la provisión también hay que planificarla. Y la provisión de materiales se planifica en base al cronograma de obra que vamos a ver también, ¿sí? Entonces van surgiendo diferentes planillas, ¿eh? Planilla de consumo de materiales, la planilla en sí del cómputo presupuesto, la planilla que me pasa el ingeniero calculista, donde me detalla toda la estructura y el consumo de varillas por sección, ¿sí? Me pasa el detalle estructural y viga por viga, pilar por pilar, losa por losa, va calculando qué cantidad de varillas de 8, varillas de 6, varillas de 10, de 12 y así vamos. Entonces ahí después yo voy a poder hablar con el proveedor y siempre puedo conseguir un mejor precio cuando el volumen es grande. Que si yo voy a empezar a comprar de a puchito, ustedes ven cómo varía la canasta familiar semana a semana. Así varían los precios de los materiales también. Porque tiene incidencia el dólar, porque tiene incidencia la economía del país en ese momento, ¿verdad? Y incluso la escasez de ese producto. Vino la pandemia, se cerraron, vamos a decir, el comercio internacional, no había vuelos, la gente no se podía movilizar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que disparó el costo de los termopaneles? Porque la chapa para fabricar acá en Paraguay los termopaneles viene de China y no podían venir más, entonces escaseó la materia prima y al escasear un componente, ¿verdad? Porque acá se hacen los termopaneles, pero un componente básico que son las bobinas esas de chapa, al escasear esa materia prima fundamental para la fabricación de ese material, se fue por las nubes el material. Lo mismo ocurre cuando hay escasez de transporte. El río Paraguay baja muchísimo y no se puede transportar clinker, que es la base para la fabricación del cemento Portland. Entonces INC no tiene materia prima para fabricar el cemento, cualquier tipo de cemento, el clinker, que se transporta de Vallemí a las cementeras, ¿verdad? Y se transporta por río, en barcaza. No se puede transportar, baja la capacidad de obtención de esa materia prima
sube el precio del cemento. La fábrica sube porque es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, siempre que yo pueda negociar un mejor precio por el volumen, cuanto más volumen voy a negociar mejor. Pero siempre a través de un contrato de provisión en los tiempos que yo requiera. Yo puedo pagar ya una tanda grande de productos, pero yo te aviso en la medida que vos me vas a ir proveyendo esto que yo ya te pago. Y me haces un buen descuento, ¿verdad? Entonces, eso hace a una economía presupuestaria para entrar a competir en una licitación pública y ganar la obra, o en un ahorro económico ante un presupuesto que yo le pasé a un cliente del sector privado. ¿Se entiende esto? ¿Cómo va funcionando la cosa? Vamos a la siguiente ficha, por favor, Milena. Las tablas ya las mencioné porque de repente me adelanto. El uso de tablas que contribuyen a la elaboración expeditiva de los cómputos métricos, ¿verdad? Y los cálculos de estructura que cité, que son planillas que se elabora el ingeniero. Lo mismo los cálculos hidráulicos, ¿verdad? La cantidad de tubos de diferente sección, de diferente material, ¿verdad? El cálculo de iluminación, de refrigeración. Aparte del detalle, aparte del proyecto, por ejemplo, de PCI, después yo tengo una planillita donde saco la cuantificación de material. Y estas son grandes áreas que se subcontratan cuando el proyecto es de gran envergadura. Yo tengo un edificio en altura, o tengo un hospital, o tengo un aeropuerto, lo que sea que vaya a tener de gran envergadura, un shopping. Yo subcontrato a un ingeniero especialista en esto. Entonces, él me desarrolla en base a mi proyecto, él desarrolla todos los cálculos y saca la cuantificación de los materiales para la ejecución de esa obra. Puede ser PCI, puede ser refrigeración, iluminación, las partes que se tengan que subcontratar. El ingeniero civil es un subcontratista nuestro, ¿verdad? No solamente en la parte proyectual de cálculos, sino en la parte de ejecución de estructuras. Hay empresas que se dedican exclusivamente a las fundaciones de los edificios. Ese es un rubro fuerte, ¿verdad? Fundaciones profundas, fundaciones para edificios de gran envergadura. No estoy hablando de la vivienda que está sobre piedra bruta colocada, estoy hablando de obras de gran envergadura, ¿sí? Siguiente. Bueno, el consumo de material, por ejemplo, está determinado también, está en las revistas, en Manduá y en la otra revista Costos, ¿verdad? Hay unas planillas de consumo de material siempre en base a la unidad de medida. ¿Cuánto de cemento, de arena triturada, de plastificante, de agua consume 1 metro cúbico de hormigón? ¿Sí? ¿Cuántos kilos de armadura para 1 metro cúbico de hormigón de una resistencia 210, por ejemplo, o 250 o 280? Pero esa cantidad de kilos después se tiene que convertir en cantidad de varillas de 6, varillas de 8, varillas de 10. Y ese es el trabajo donde se usa, vamos a decir, donde el profesional que está analizando eso lo hace conforme a una planilla detallada. Entonces, cada rubro tiene consumo de material. Y siempre es por la unidad. ¿Cuánta cantidad de ladrillo, de cemento, de arena, cal o cemento, arena y plastificante para la mampostería?
y para cada tipo de mampostería, ¿sí? Cuánta cantidad de tubos de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada, para agua corriente, para todo el edificio, ¿verdad? O para toda la vivienda. Cuántas llaves de paso, cuánto accesorio, cuántas uniones T, cuánto COA 45, cuánto COA 90, cuánto, todo eso, para que después se pueda comprar. ¿Mm? Entonces, esas tablas que ya están analizadas en las revistas, ¿verdad? Nos ayudan. Seguramente no están todos los rubros ahí, ¿verdad? Está lo básico. Yo de repente necesito una instalación muy específica que no aparece en el análisis en esa revista y tengo que recurrir al proveedor con quien voy a trabajar. La única forma. Y todo ese bagaje de información, ¿verdad? Va quedando en mi archivo y va siendo parte de todo el volumen de información que después me va a servir para siguientes obras. Pero en cada obra yo voy a tener que seleccionar el proceso constructivo, la materialidad, ¿verdad? Pero los consumos básicos que siempre se dan por unidad, por 1 metro cuadrado, por 1 metro lineal, por 1 metro cúbico, eso sí es lo mismo siempre. Lo que va a variar es la cantidad de ese rubro que yo tenga en obra, dependiendo de la envergadura de mi obra. Bueno, entonces esto de consumo de materiales, lo que hay en la revista, echamos mano de esa revista, y lo que no hay en la revista, nos rebuscamos con los proveedores, ¿verdad? Y vamos armando nuestro propio archivo. Y les cuento de que hay profesionales especializados y dedicados exclusivamente a este trabajo, un trabajo técnico dentro de las grandes empresas constructoras. Hay un equipo de arquitectos e ingenieros que se dedican a costear las obras, ¿verdad? Pero con una puntería y afinando los costos, ¿verdad? Porque a esto viene la ganancia, ¿verdad? Y otra cosa que les quiero mencionar acá. Si yo soy una persona que tengo una empresa unipersonal, una empresa pequeña, la envergadura de mis obras van a ser pequeñas. Si yo no me puedo meter a construir un edificio con una unipersonal, no puedo, porque no me da la estructura de mi empresa. Va a salir muchísimo más caro, porque no tengo todos los requerimientos, ¿verdad? De repente, es tan grande la obra, por decirle un caso, el barrio San Francisco, 78 bloques que se hicieron con hormigón celular, una licitación pública internacional, ahí en Ceballos pues se construyó para gente, son habitaciones nivel social, ¿verdad? Se hizo un llamado internacional por el tipo de procesos constructivos que requería la licitación. Se consorció una empresa brasilera con una empresa paraguaya para llevar adelante. Era una empresa, la paraguaya, la brasilera tenía la expertise de la utilización de la tecnología de hormigón celular con modulares encofrados modulares de aluminio, ¿verdad? Y la empresa paraguaya tenía el expertise, ¿verdad? O la experiencia de trabajar en nuestro medio, ¿verdad? Entonces se consorcian para esa obra. Después se termina el consorcio, ¿sí? Así muchas empresas constructoras que son independientes se consorcian para una licitación cuando es muy grande la licitación. Entonces hay una relación ahí. Yo tengo la experiencia general, pero vos tenés la experiencia específica. Nos juntamos,
ofertamos en una licitación pública, entramos en competencia, ganamos la obra, construimos la obra y después se disuelve el consorcio. Esa es una forma de trabajar también. Pero las obras grandes determinan que la empresa tenga la empresa constructora tenga una gran envergadura para enfrentar ese desafío de esa obra tan grande. Tenga la cantidad de maquinaria, o si no tiene todas las maquinarias, pocas son las que van a alquilar. Tenga el personal de obra, tenga el contacto con los contratistas, tenga ingenieros, arquitectos, sanitaristas, electricistas, tenga todo lo que se requiere para enfrentar esa obra. Yo, si tengo una empresa unipersonal pequeña, no voy a poder enfrentar. Entonces, mi empresa es pequeña, me dedico a rubros pequeños, construcción de vivienda, construcción de dúplex, construcción tal vez de edificios de departamento hasta 4 niveles, hasta ahí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no pueda tener éxito con una empresa pequeña. Puedo tener muchísimo éxito, ¿verdad? Y puedo ser un profesional sobresaliente y tener muchísima ganancia trabajando con una unipersonal. Ahora, de repente hay grupos de colegas que se reúnen y arman una sociedad y bueno, se expanden como una empresa grande, ¿verdad? Y acá en nuestro medio hay varias, y hoy más aún con el desarrollo de edificios en altura, porque Asunción está tan colapsada que solamente nos queda ir para arriba, ¿verdad? Entonces entramos ya en esa etapa de construcciones en altura. Antes no había necesidad. Antes todo el mundo vivía en 1 o 2 niveles porque había terreno para todo, pero hoy en día la densificación es tal que nos obliga ya a ir en altura. El ritmo de la vida nos obliga a ir en altura, ¿verdad? Entonces todo tiene su pro y su contra. Entonces, el desarrollo de esos edificios en altura y también la densidad de las ciudades hacen que la necesidad de contar con empresas más grandes que puedan encarar estos trabajos de mayor envergadura. Bueno, siguiente, a ver si yo me paso, bueno, la mano de obra, ¿verdad? La mano de obra tiene una gran incidencia con respecto a los costos directos, eso ya mencioné. Es por eso que se debe ser celoso a la hora de contratar el personal idóneo. Tiene que tener la capacidad, mi contratista tiene que traerme gente que entiende lo que hace, porque si no es un problema para mí. Entonces la mano de obra, cuanto más calificada sea, yo tengo mayor calidad de obra y tengo menos probabilidad de tener vicios ocultos. Lo que vimos en patología, la relación calidad de obra, ¿verdad?, con la prevención de las patologías. Siguiente. Profe, Sí, te escucho. inevitable eso de que siempre se gaste más de lo presupuestado en el tema de los materiales. Y tiene que ver con muchas circunstancias, ¿verdad? Hoy hacer un presupuesto fijo es inviable, porque cada semana subía el combustible y el combustible afecta a todos los rubros de la construcción, a todos los rubros de nuestra vida, ¿verdad? A la canasta familiar, a todo, porque todo se transporta. Yo me transporto para ir al trabajo, ¿verdad? Me sube el pasaje, me sube el combustible, todos los materiales que se transportan a obra lo hacen a través de camiones que andan a combustible, entonces hay una incidencia tremenda y una variación tremenda de semana a semana dentro de un presupuesto, porque estamos en un proceso inflacionario en la economía, ¿verdad? Y en un proceso que estamos afectados por la suba de combustible, por la inestabilidad, ¿verdad?, que se produjo. Bueno, ya saben ustedes toda la historia, ¿verdad? Entonces, afecta a toda la vida de las personas. Y en el tema Ahora, sí, y en el tema de cantidad de materiales,
Bueno, vuelvo un poquitito a lo que quiero cerrar la idea. En otros tiempos donde la economía estaba más estable, tus presupuestos no tenían por qué tener esas variaciones tremendas, ¿me entendés? Y ahí entra la calidad del profesional para hacer un buen presupuesto de obra. O sea, el hecho de que tu proyecto ejecutivo esté bien desarrollado y tus especificaciones técnicas estén bien redactadas y bien específicas, es una garantía que te da que tu presupuesto va a ser lo más ajustado a la realidad. A la realidad hablo del proceso de construcción de ese proyecto. Entonces ahí vos estás mitigando las pérdidas, porque si tenés un contrato que no te permite reajustes, como el contrato a precio alzado, que después vamos a ver en contrato, no me quiero adelantar con eso porque demasiado voy a divagar, me voy a ir por otras unidades. Hay contratos que no te permiten reajustes, hay otros que sí, pero si tu obra es una licitación pública, para llegar a ese reajuste presupuestario, se tiene que dar 3 condiciones: que te suba la mano de obra, que es decir, el salario mínimo, que te suba el combustible, que te suba el cemento. Que eso se da en todos los rubros, pues. ¿Entendés? En todos los rubros de la obra, vos usas cemento, mano de obra, que está sujeta al salario mínimo, y combustible para transportar los materiales y las personas. Entonces, ahí es que aparece la figura del arquitecto. Voy a hablar del arquitecto porque también hay ingenieros que se dedican a esto y es compatible con ambas profesiones, pero nosotros somos arquitectos. Entonces, me refiero, aparece el arquitecto que se dedica y se especializa exclusivamente a costeos. Y trabaja en eso y maneja, mira, impresionante. Entonces, en cuanto más vos calificás en un área de la profesión, menos errores vas a cometer, ¿verdad? Y no trabajas a pérdida, te iba a decir. Pero hay demasiado variables. El consumo de material también no es lo mismo colocar un piso recto que un piso A45, las baldosas. Cuando es A45, pero un proyecto es ortogonal, está todo en ángulos rectos, ¿verdad? Hay mucho desperdicio de piso. Entonces, ¿cuánto de piso voy a comprar para cubrir 100 metros cuadrados de piso, por decir un número? Si va a ser recto, voy a comprar 105 por los desperdicios que puedo tener. Pero si voy a colocar a 45 las baldosas, 105 es poco, porque más desperdicio tenés colocando a 45 si tu proyecto no está trazado a 45, si tu proyecto está trazado con ángulos rectos. Entonces, todo eso ya se piensa en el proyecto. Ahí cuando vos estás diseñando tu planta de piso, estás determinando, ¿verdad?, qué te va a salir más barato y qué te va a salir más caro. Pero voy a decir, no, a mí no me importa, yo quiero que vaya todo a 45 porque le gusta al cliente, porque voy a hacer unos diseños, voy a combinar piso, esto, lo otro, qué sé yo. Eso ya es arquitectura, es diseño, ¿verdad? Entonces, cuanto más específico sea eso, a lo mejor te va a salir más caro, ¿verdad? Pero cuanto vos más analices todo eso, vas a tener más ajustado tus presupuestos, tu consumo de material, y no va a ser que tengas constantes pérdidas que asumir porque tu contrato no te permite tener reajustes o porque no están dadas las condiciones, las 3 condiciones para el reajuste, ¿verdad? Entonces, de eso un poco depende todo. Y también depende del control con el personal. Te preparan la mezcla, usan una parte, después ya llegó la hora de irse, ya se bañan, ya dejan resto y resto y resto de mezcla, y es material que se va a la basura. Y ahí vos estás perdiendo plata, y no te alcanza. Vos compraste tantas bolsas para hacer todo tu reboque, y al final te falta otra vez bolsa de cemento, porque se desperdició demasiado las mezclas. Las mezclas ya fraguan, ya no sirven más. ¿Entendés cómo viene? Está todo enlazado, totalmente, el control del personal en obra.
Por eso aparecen los arquitectos residentes de obra, cuando las obras son de gran envergadura. Tu dirección de obra, ir a estar en tu obra, no aparecer de vez en cuando y dejar todo en manos de otras personas, de otros profesionales. Es tu responsabilidad. Y al ¿Me pasarle, permitís? Sí, adelante, Olga. Sí, como estamos hablando de esto, hay un tema en el cómputo métrico que es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando son obras grandes, y es el manejo de los descuentos o no de las aberturas al hacer el cómputo, porque a menudo no vale la pena descontar los materiales o no vale la pena descontar mano de obra si es poco. Pero si el edificio es de gran envergadura, la suma de material que se va descontando puede ser muy grande y también la de mano de obra, si no se descuenta y al final hay que descontar. Todo ese tipo de elementos hay que considerar antes de llegar a números reales, porque puede incidir muchísimo. Porque pensemos que tiene 500 puertas. ¿Qué pasa si nosotros no descontamos ese material? Ese material va a estar extra. O lo mismo con la mano de obra, si se descuenta o no se descuenta. Hay que considerar antes y llegar a acuerdos previos. Eso nomás quería agregar. Gracias. Gracias, Olga, muy oportuna la intervención. ¿Me decías? no suele haber un coeficiente de utilización de materiales imprevistos antes de pasar Sí, el presupuesto al sí, cliente. sí, sí hay. Por ejemplo, en la revista vos vas a ver que para colocar 1 metro cuadrado de piso, vos necesitas comprar 1,05 m. ¿Y por qué si 1 metro cuadrado es 1 metro cuadrado? Porque ese 0,5 es tu desperdicio. Pero vamos a lo que te decía anteriormente, depende del diseño de tu piso. ¿Cómo vas a colocar? En un sentido, no tenés tanto desperdicio como en el sentido, como en el otro diseño, vamos a decir. Siempre hay un porcentaje de resguardo, vamos a decir, porque vos vas a calcular los precios de acuerdo a las cantidades de materiales, ¿m?, que vas a usar. Entonces siempre hay un coeficiente de seguridad. Por ejemplo, la arena lavada. Vos tenés en contenedor la arena, pero la arena es un material que se pierde muchísimo. Después, los ladrillos cerámicos, ¿verdad? Al bajarlo, ya vienen unos cuantos rotos, ya llegan rotos porque los empedrados son un verdadero desastre y el asfalto también. Entonces vienen golpeándose y si no son de última resistencia, no vienen empaquetados, esos se vienen picando y después ya no, o se rompen, o al bajar, o al apilonar, se van rompiendo los materiales cerámicos. Entonces sí hay un porcentaje que se le agrega, ¿verdad? Y solamente la experiencia te va a ir dando el ojo crítico para saber exactamente cuánto más vos tenés que cargar, porque lo que aparece en las revistas de consumo de materiales es en base a un análisis que se hizo, ¿verdad? Que sirve para todos, pero cada obra es un mundo aparte, vamos a decir, porque tiene que ver con tu personal de obra, con tu control de calidad, con tu proveedor ya te manda materiales que no tienen la calidad, te mostró un ladrillo y te mandó otro de menor calidad. Vos no tuviste la obra, se bajó el material, se empezó a usar. Te fuiste después de 2 o 3 días y ya está todo levantado la mampostería. ¿Cierto? Entonces, de eso va dependiendo todo. Eso te da la experiencia también. Cae mucho de ir adquiriendo experiencia, pero de conocer todos estos conceptos antes de lanzarnos a la vida profesional, tenerlos presentes. Esa es la idea. Después cada uno va a ir capitulando su experiencia.
pero tener presente estos tips que vamos conversando, ¿verdad? Estos conceptos. Pero sí se utiliza coeficiente de desperdicio dependiendo del rubro, en algunos más, en otros menos, porque va a depender del material que estás usando en ese rubro. Como te digo, arena lavada se desperdicia muchísimo, materiales cerámicos también. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de hormigón? El hormigón vos preparás o comprás de una cementera lo que vas a usar más con un coeficiente de seguridad, de desperdicio mínimo, porque es más medible, porque viene en un mixer donde no se viene derramando, viene mezclándose, y cuando vacías el hormigón en obra tenés el sumo cuidado de que tu encofrado tenga la resistencia para soportar el peso de ese hormigón y no quiebre el encofrado y se derrame todo el hormigón. Entonces es un rubro mucho más fácil de calcular su desperdicio que el otro, ¿verdad? Que las mamposterías o los techos cerámicos, eso que es más frágil, más de romperse, ¿verdad? Y más donde la calidad, el control de calidad de esos materiales no es muy estricto en nuestro país. Por eso hoy los ladrillos tienen menor dimensión. Al tener menor dimensión, tienen menor resistencia a los ladrillos. ¿Sí, Pablo? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Seguimos con esto del libro del edificio, que hablábamos que es un componente anexo al proyecto ejecutivo, que está dedicado a los clientes, ¿verdad? El libro del edificio es un conjunto de documentos escritos y gráficos que registran el historial de incidencias técnicas, jurídicas, administrativas del edificio, que permite poner a disposición del propietario del edificio o de la comunidad de propietarios los datos e instrucciones necesarias para la utilización adecuada del edificio para poder llevar a cabo el mantenimiento de las obras obras de mantenimiento y de reparación, reforma o rehabilitaciones posteriores. Es, por tanto, un documento útil a la hora de exigir responsabilidades en el caso de que el edificio ocasionará problemas derivados de la ejecución de obra. Pero yo quiero agregar un poco más. La siguiente ficha. No sé si Milena me escucha. Ahí. Quiero agregar un poco más en cuanto a las responsabilidades que determina este libro del edificio. Se constituye en un instrumento jurídico en el momento de las demandas o de los requerimientos. No hablo precisamente de llegar a una demanda judicial, de los requerimientos que te pueda hacer tu cliente, ¿verdad? Hay muchas patologías que se desarrollan porque yo, profesional, cometí errores en el proceso constructivo por falta de control, porque mi mano de obra no era calificada porque quise ahorrar, o porque los materiales no eran de buena calidad porque quise ahorrar para tener más ganancia, ¿verdad? Esa es mi responsabilidad. Y si el propietario me reclama, tengo que hacerme responsable de eso, porque si no me van a demandar. Y eso va a ser peor. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Con respecto a eso que acabas de decir, en el caso de usar materiales baratos para la obra, sí. ¿Existe alguna forma en la que se pueda documentar si es que es el propietario el que eligió usar un material más barato? Por ejemplo, si es que nosotros pasamos un presupuesto con, no sé, cemento de tal calidad, pero él nos pidió que bajemos esa calidad porque quería un presupuesto más bajo, en ese caso sigue siendo nuestra culpa porque nosotros tenemos el criterio profesional, o la culpa pasa a ser de él ya que fue petición suya. Sí, es tu responsabilidad, porque vos tenés que explicarle al cliente qué problemas va a ocasionar en su obra. Y vos no podés doblegarte
como profesional, porque la ley dice que vos sos el que tenés el conocimiento técnico, no el cliente, ¿verdad? De repente, si no le alcanza su presupuesto, hacerle un proyecto modular que pueda ir haciendo por etapas. O hacerle las terminaciones de menor calidad, pero no lo que es estructural, ¿me entendés? Y no hablo solamente de la estructura de hormigón armado, puede ser mamposterías portantes, por ejemplo. Ahí la calidad de los materiales es fundamental. Y si vos le explicás al cliente que si vos vas a comprar un ladrillo que no está con las medidas reglamentarias, no va a tener la resistencia, eso parece va a fisurar de arriba abajo, ¿verdad? Y vos tenés que tener la capacidad técnica de explicarle y de convencerle al cliente que ahí no puede bajar la calidad. Sí le puede decir, en vez de usar una pintura acrílica, vamos a usar una pintura lacal hasta que vos te recuperes de esta inversión. Y cuando tengamos que hacer el mantenimiento de pintura de tu casa, ahí vamos a reemplazar la pintura de lacal, que es re barata, pero no es tan linda, por una pintura de primera calidad. Entonces, podés ahorrar en acabados, pero no podés ahorrar en materiales que hagan a la resistencia de la obra. Y agregaría algo más. Sí. Las instalaciones tampoco pueden hacerse con material de baja calidad. Una instalación eléctrica, una instalación de agua corriente, de desagües, porque al hacerlo de mala calidad implica ya futuras patologías graves. Así mismo, cortocircuitos, incendios, miles de cosas. Sí, Luis. Profe, yo tengo una consulta sobre, o sea, si una obra es grande, está un residente de obra y se supone que, o sea, si está el arquitecto que está ausente, ¿es grave también eso? O sea, si el arquitecto que contrata casi no va a obra, digamos. Bueno, cuando la obra es tan grande, hay residentes por áreas. ¿Verdad? Hay un residente de ingeniería, hay un residente de la parte electromecánica, hay un residente de la parte de arquitectura, ¿verdad? Cada uno pone, cada área y cabeza de área, por ejemplo, toda la parte de estructura de ingeniero civil pone su residente, porque su contrato con el arquitecto director de obra que le contrató, ¿verdad? En el contrato dice que él tiene que poner, porque él no vaya a estar todo el día ahí, va a recorrer sus obras, pero sí tiene que ir en un momento dado, ¿verdad?, a supervisar de que todo esté bajo control y que ese residente esté cumpliendo con sus funciones. Esa responsabilidad nadie te va a quitar, porque finalmente sos vos el que firma el contrato o el subcontrato. Vos el contrato con el propietario, pero también el subcontrato con otro profesional de un área diferente. Entonces, cuando la obra es tan grande, hay residentes por áreas. El área de arquitectura, estructura de las instalaciones. Hay empresas, por ejemplo, los ascensores. Vos firmás un contrato con el proveedor y el proveedor te da las especificaciones técnicas y vos la fosa ya la construís de acuerdo a esas especificaciones. Si viene después el proveedor a colocar a instalar, proveer e instalar el ascensor y no entra a la cabina porque vos metiste la pata, ¿verdad? No tenés nada que reclamarle al proveedor. Y vos metiste la pata porque no controlaste exhaustivamente, o te fuiste de paseo, o no te paseaste luego por tu obra, y dejaste en manos de otros profesionales que no firmaron ningún contrato con el proveedor. Firmó un contrato contigo, de residente, pero no tiene pues la capacidad y la responsabilidad que vos tenés. Y vos tenés por encima, en esa obra que vos firmaste con el propietario o con el inversor,
vos estás por encima del ingeniero civil, por encima del ingeniero electromecánico, por encima del ingeniero sanitarista, por encima del ingeniero de fundaciones, por encima de todos. Vos sos el coordinador de todos. El inversor, ¿contra quién va a ir? Va a ir contra vos. Y vos después tal vez vayas contra otros subcontratos que tenga. Pero el inversor va a ir en contra tuya. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ok. Profe, justamente eso era lo que te iba a decir. En Paseo de la Galería se construyó en 2016 y justamente casi recién salió la noticia que se desplomó una parte del cielo raso sobre una persona. Entonces, creo que eso ahora no tiene todavía 10 años. La responsabilidad recae sobre el arquitecto, así. Sí, sobre el arquitecto, pero ese fue un consorcio, ¿verdad? Ahí no hay un arquitecto nomás, hay una empresa consorciada y habría que ver quién fue su subcontratista, qué empresa fue la que instaló el cielo raso. Y hay que ver también por qué se desplomó el cielo raso. ¿Qué pasa si el cielo raso estaba bien instalado, pero había filtración de agua y fue ablandando todo el sistema de soporte o de placas, ¿verdad? Y terminó cayéndose la placa porque había una filtración. No porque estaba mal colocado, estaba bien colocado, pero esa filtración no tenía por qué haber sucedido. Y empezó a marcarse manchas de humedad y cada vez que llovía, filtraba el cielo raso y no hacían caso y no hacían mantenimiento y pasó el tiempo, se ablandó todo eso y de repente cayó. Entonces, se tienen que ir estableciendo las responsabilidades, pero esa persona que se vio afectada puede hacer una demanda, ¿verdad? A Galería, Paseo de la Galería o a quien sea, ¿verdad? O a la parte de oficinas, la parte comercial o la parte de oficinas que operan ahí, y ellos van a ir contra el consorcio y ahí se verá. Entonces, esas grandes, esas estructuras tan grandes, esos edificios tan grandes, tienen sus administradores otra vez, ¿verdad? Que están constantemente verificando el buen funcionamiento de todo y el buen uso también, porque hay muchas lesiones en patología que se desarrollan por mal uso y el mal uso tiene que ver con nuestras costumbres de repente. O la falta de mantenimiento, por eso es que tienen los administradores, que es un paquete de gente que entra a administrar y a cuidar el edificio, a hacer los mantenimientos, y ahora vamos a ver qué documentos conforman el libro de edificios donde está establecido el uso y mantenimiento del edificio. No siempre es culpa de quien instaló, sino de quien no hizo el mantenimiento debido. ¿Se entiende? Pero por supuesto que la primera demanda viene contra la empresa, contra el consorcio. Y después se verá. Dice que el libro del edificio está compuesto por el proyecto de obra juntamente con las modificaciones que se hayan producido durante la construcción debidamente aprobados, ¿verdad? El acta de recepción de obra. El acta de recepción definitiva que vos firmás con el propietario o el inversor el día que le entregas la obra terminada, porque de ahí en más cuenta el tiempo de responsabilidad civil. Desde ese día, el día que se firmó el acta de recepción de obra. La relación identificatoria de los intervinientes en el proceso de edificación. ¿Quién fue la empresa que hizo las fundaciones? ¿Quién hizo la estructura? ¿Quién hizo la parte de arquitectura? ¿Quién hizo las instalaciones convencionales? ¿Quién hizo toda la parte de instalaciones especiales? ¿Quién fue el proveedor de ascensores? Todo. Tiene que tener el administrador, hablando por ejemplo de Paseo de la Galería, del edificio, tiene que tener esta información porque los ascensores tienen que tener un mantenimiento periódico y constante. Entonces la observación a ese equipo electromecánico,
¿verdad? Tiene que estar siendo verificado constantemente y llamarle a quien instaló. Entonces, por eso es que se habla de identificar a todos los profesionales en cada rubro que estuvo interviniendo en la obra. Las instrucciones para uso y mantenimiento del edificio. Se indican revisiones obligatorias y convenientes a las estructuras, a las instalaciones, a los cerramientos y los plazos máximos recomendados. El mantenimiento de los materiales utilizados en la construcción, etcétera, para que sean observados por el usuario final del edificio. Acá es muy importante todo esto porque muchas veces cambian de uso los edificios. Vos proyectaste y calculaste una vivienda, una residencia lujosísima, ¿verdad? Pero para que viva una familia. Pues esa familia vendió o alquiló y el inquilino vino a hacer un pub o una discoteca o lo que sea. Cambió el uso del edificio para una función que no estaba ni proyectado, fue readecuado nomás, pero ¿qué pasa con la resistencia de esa estructura? Para de una familia pasar a albergar a una cantidad de gente con una vibración tremenda para la estructura, ¿verdad? Con un ruido tremendo que a lo mejor ni siquiera hacen una aislación acústica. Entonces, todo eso influye en el desarrollo de lesiones patológicas. Entonces, cuando te llamen a vos a reclamar, espera un rato. Esto fue proyectado y calculado para tal cosa. Vos cambiaste de uso sin avisarme, ¿verdad? O el que alquiló o el que compró jamás se detuvo a mirar cuál es la resistencia de la estructura de hormigón y si podía albergar otro uso ese edificio o esa construcción. Por eso es importante esto, porque al ser un instrumento jurídico, en el momento de los problemas, ¿verdad?, nos cubre a nosotros los profesionales, también le respalda al propietario, porque deslinda las responsabilidades de cada parte. Por eso es muy importante, y cuanto mayor envergadura tenga la obra, más importante se vuelve esto. Mucho más importante. No es lo mismo el uso de una vivienda unifamiliar que un edificio habitacional donde hay muchísimo consumo espacial porque hay muchísima gente. Es diferente el uso. Siguiente. Bueno, ¿qué finalidad tiene el libro del edificio? Dice un poco lo que ya les comenté: conservar y mantener la vida útil del edificio mediante las instrucciones de uso y mantenimiento que él mismo incorpora. Servir como instrumento jurídico en primer grado para hacer valer derechos de los usuarios finales al recoger las distintas obligaciones de los agentes intervinientes en el proceso. Pero también te cubre a vos profesional si es que no te respetó las indicaciones del manual de uso y mantenimiento, ¿verdad? Porque las lesiones, las patologías constructivas se identifican plenamente cuáles son por falta de mantenimiento o por malos procesos constructivos. Eso cualquier patólogo en un ratito en una consultoría te determina quién es el responsable ahí. Como el caso que decías recién, el cielo raso que se desplomó, hay que ver cuál es la causa. ¿Por qué se desplomó el cielo raso? Porque sus elementos de sujeción eran débiles. Entonces sí, es tu responsabilidad como instalador, proveedor. Ahora, si es porque había una filtración de agua, no tiene por qué haber, como el cielo raso del Congreso Nacional que se vino abajo también, porque las lluvias torrenciales entraban ahí, se vino abajo. Lógico, no está preparado para eso. ¿Sí? Con respecto a eso, te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna documentación o alguna documentación que pueda hacer la persona dueña del edificio como para argumentar en caso de una demanda
que ellos sí hicieron las revisiones. En el caso de la galería, por ejemplo, imagínate que el arquitecto haya entregado el libro del edificio y haya dicho que se tenía que hacer una revisión del cielo raso cada, no sé, cada 3 años. ¿Y hay alguna forma de probar que ellos realmente hicieron eso y que realmente es culpa mía como arquitecta? O Generalmente en este tipo de obras, cuando vos le llamás a una persona que te haga un mantenimiento, vos tenés registrado el llamado, la venida del técnico y la factura de mantenimiento. Eso te respalda a vos, como administrador de ese edificio, de haber hecho los mantenimientos exactamente como estaba el cronograma del manual de uso y mantenimiento, porque es un cronograma, ¿verdad? Por eso te digo, vos como propietario tenés como demostrar que se hizo el mantenimiento requerido en el manual. Ahora, también hay que deslindar responsabilidades sobre el profesional, en el sentido de que de repente hay una avería circunstancial, un imprevisto, no diría imprevisto porque no puede haber un imprevisto, pero alguna falla que es circunstancial, que no fue por falta de mantenimiento, ¿verdad? Es un complejo muy grande pues esto. Entonces, esa falla hizo que el cielo raso se venga abajo. No es culpa del instalador, ¿verdad? Tampoco es culpa del propietario, pero debe asumir el propietario, porque no le puede responsabilizar al profesional si no es vicio oculto, porque una consultoría te va a establecer bien si es vicio oculto o no es vicio oculto. Lo primero que va a hacer una consultoría es pedir los planos, las especificaciones técnicas y ver que eso esté de acuerdo a lo proyectado. Eso hace un consultor. Entonces, va a ver si el cielo raso tiene las guías según la sección que tienen que tener, los tornillos, el tipo de tornillo y la medida del tornillo, la placa, el tipo de placa que tiene que tener. Si no hubo ninguna avería de otro elemento que haya ocasionado el desplome de ese cielo raso. Y ahí vos vas a poder establecer por qué se cayó. Y una vez que establezca por qué se cayó, vas a saber quién es el responsable. ¿Te respondí? sí, profe. Ok. Por eso es importante tener los planos y tener las especificaciones técnicas, porque mira, si en el plano decía, y en el plano estaba el detalle constructivo, y en las especificaciones estaba bien detallado el tipo de placa y de soporte que tenía que tener el cielo raso, y vos consultor te va y ves que en vez no sé, de ser de 1 pulgada, es de media pulgada. Ah, bueno, no se respetó la especificación técnica. Esto sí es vicio oculto porque es un proceso constructivo que bajó su calidad. No entramos a decir que es para ahorrar plata, para ganar más. No hace falta que vos digas eso. Vos decís que no se cumplieron las especificaciones técnicas y le fundiste al profesional constructor. Porque esa es responsabilidad del profesional constructor. Por más que el propietario haya estado haciendo los mantenimientos periódicos que decía el libro del edificio que había que hacer. Pero solamente un consultor que vaya a hacer esa inspección y pasar un informe, ¿verdad? Y esos son los informes que después llevan a los juicios. Cuando es tan grande la demanda, porque es tan grande el daño ocasionado, ¿verdad? Que van a juicio. Hace poco me tocó hacer una consultoría en un hotel, uno de los más nuevos que hay en Asunción, donde todo su sistema de captación de napa freática estaba re mal, todo mal, todo mal. Desde los materiales hasta el proceso constructivo, y la napa terminó rompiendo la pantalla, inundando el subsuelo, y había una cantidad de vehículos, de gente, ¿verdad? Y causando daños, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hace el propietario del hotel? Le reclama a la empresa constructora. ¿Qué responde la empresa constructora? Yo no me dedico a reparaciones, yo hago construcciones. Entonces, lo primero que hizo es llamar a una consultoría, ¿verdad?, donde se detalla la causa del siniestro. ¿Por qué? Porque al determinar la causa, vos estás determinando quién falló, ¿verdad? Y eso, con eso se va a la demanda. El propietario iba a demandar a la empresa constructora, le iba a demandar. Pero es que era terrorífico, ¿verdad? Cómo hicieron el sistema de captación de la napa freática, y ahí hay una napa muy potente en esa zona, ¿verdad? Que terminó rompió el muro. Pero estaba todo mal, todo mal. ¿Se acuerdan de ese detalle, que es un detalle muy incipiente porque es un detalle genérico de los procesos que hacíamos en Construcciones 4, que después, según el tipo de napa, el caudal, la presión negativa del agua, ¿verdad?, eso se calcula un ingeniero y te dice, ese muro, ¿verdad?, tiene que estar armado, no va a ser de 15, va a ser de 40, va a ser de 50, ¿verdad? El sistema drenante va a ser el más grueso porque la napa tiene muchos litros, miles de litros por segundo, ¿verdad? Y tu sumidero tiene que tener tanto por tanto, y la bomba que saca a la calle tiene que ser de tal potencia. Entonces, era un detalle genérico el que nosotros le mostrábamos a ustedes. Por eso va a los cálculos. Los cálculos determinan las secciones. Pero el proceso constructivo se mantiene. Y lo que nosotros le queríamos enseñar era el proceso constructivo, ¿verdad? Pero ahí se hizo todo mal. Se hizo el geocompuesto drenante que se usó, era para canteros, no para napa freática. El tubo que colectaba ese geocompuesto drenante estaba todo seccionado, no era continuo, entonces se llenaba de barro y el agua no podía fluir. Y el muro no era armado, no era macizo, era de ladrillo hueco. Entonces viene el agua con todo, presiona contra los pilotes y termina rompiendo todo, inundando todo y causando una cantidad de perjuicio. Y el perjuicio no fue solamente a nivel de muro que se rompió, sino que hay daño estructural también, ¿verdad? Porque venía filtrando y debilitando el sistema hasta que la última gran lluvia terminó presionando tanto la napa que terminó de reventar el muro. ¿Mm? De una. Entonces, ¿qué es lo que la función del consultor? Es determinar la causa. Al determinar la causa no hace falta que vos le nombres a nadie, ni que diga que es culpa de nadie. Vos determinaste la causa y la lectura es franca quién es el responsable. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, ¿quién elabora este libro del edificio, que es un instrumento jurídico? El director de obra, el arquitecto, es el responsable. Y no es, me voy a hacer el vivito y no le voy a pasar el libro del edificio, no, porque puede haber siniestro a causa del propietario o de malos usos, o de cambio de uso, o de falta de mantenimiento, y lo primero que se piensa es que vos construiste mal. Entonces también te protege a vos, ¿verdad? Te protege a vos y como profesional, pero también le protege al propietario. Bueno, siguiente ficha, por favor. No sé si Milena me escucha. Bueno, y acá terminó, ¿sí? Creo que terminamos, ¿verdad?
Porque El manual de mantenimiento faltó la descripción. sí, eso. Que este documento forma parte, ¿verdad?, del libro del edificio. O sea, anteriormente citamos todo lo que conformaba el libro del edificio, ¿verdad? Y el manual de uso y mantenimiento establece en un cronograma, rubro por rubro, cada cuánto tiempo hay que hacer la inspección para ver si el mantenimiento ya es requerido, ¿verdad? Porque uno pone aproximadamente los tiempos de mantenimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Les doy un ejemplo muy simple para que se ubiquen. Mantenimiento de pintura en las fachadas, que